Pasen a sus clases, por favor, a su adoración de niños. Pasen todos, por favor. Pase, Franklin. Bueno, buenos días. Están como dormidos. Buenos días. Aquí no, sí están despiertos. Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a tener nuestra reflexión de esta mañana. Alce la mano. ¿A quién le gustan las historias, hermanos? A ver, alce la mano. ¿A quién le gustan las historias? Porque dicen que a los que les gustan las historias les gusta el chisme. Será nada, no se crea. Pero una de las cosas que estamos estudiando, hermanos, lo que estamos estudiando los domingos son historias. Las historias que Jesús contó, ¿verdad? Jesús contó muchas historias cuando él estuvo enseñando a sus discípulos. Y hoy vamos a estudiar una historia, hermanos, muy, muy interesante que está en Mateo 13. Si tiene su Biblia, ábrala conmigo, por favor. Esta historia se llama la historia del trigo y la cizaña. Vamos a estudiar, vamos a escuchar primero la historia que Jesús contó y después vamos a ver qué es lo que Jesús le quería enseñar a sus discípulos a través de esta historia. Mateo capítulo 13, vamos a leerla juntos, versículos del 24 al 30. Al 29, son una historia muy, muy cortita, ¿verdad? Y vamos a leerla. Dice Jesús, Mateo 13, versículos 24 al 30. Mateo 13, versículos del 24 al 30. Dice, Jesús les contó otra parábola, que es otra historia, y decía, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, esto parece trabalenguas, y produjo grano, entonces apareció la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él le dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto a ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Ahí está. Esta es la historia que Jesús cuenta. Déjenme se la cuento con mis palabras para, ubicarnos en el contexto un poco, ¿verdad? Jesús cuenta la historia de un hombre que salió a sembrar trigo, buena semilla, y dice ahí que tenía una buena semilla y su buena semilla la sembró. Pero dice ahí, hermanos, que cuando todos dormían, cuando el dueño del campo y todos sus trabajadores dormían, vino alguien malintencionado en la noche y sembró una semilla, pero de cizaña, de hierbas malas, y la sembró junto al trigo. Cuando empieza a crecer la siembra, cuando empieza a crecer las hierbas, los dueños del campo se dan cuenta que no solamente está creciendo trigo en el campo, sino que junto al trigo está creciendo ¿qué? Cizaña, la hierba mala. Entonces vienen los trabajadores de este dueño del campo y le dicen, oye, está creciendo hierba mala. ¿Qué pasó? El enemigo la sembró. Y después los trabajadores preguntan, ¿qué hacemos? Y el dueño del campo dice, déjenla, no sea que vayamos a hacer un mal trabajo. Ya cuando sea el tiempo de la cosecha, entonces sí, la vamos a separar, el trigo de la cizaña, y la cizaña, la hierba mala, la vamos a tirar, la vamos a atar, la vamos a separar y la vamos a quemar. Entonces el trigo
lo vamos entonces ahora sí vamos a disfrutar del trigo. Esa es la historia que Jesús cuenta. ¿Se acuerda cuando veíamos hace unas semanas la parábola del sembrador? Jesús da la historia y la explica. En este caso, Jesús no explica esta historia, ¿verdad? Jesús no explica esa historia. Entonces, vamos a tratar de ver qué aprendemos hoy, en esta mañana, de esta historia del trigo y la cizaña. Déjenme decirle, hermanos, que en mi casa, hermanos, ahí enfrente de mi casa hay unos arbustitos que tienen así como forma de cuadrito. Están ahí, ¿no? Me parece a mí que están bonitos, y en la primavera tienen unas florecitas blancas muy lindas. Hace un tiempo, hermanos, yo vi que empezó a crecer junto a esos árboles, junto a esos arbustitos. Empezaron a crecer como unas hierbas feas, así como si fueran unas cuerdas, pero de hierba, y se veían muy feas ahí y crecen muy rápido. Y yo las he arrancado desde la raíz y vuelven a crecer y enrollan así los arbustitos, ¿verdad? Y no me lo va a creer, a lo mejor te va a decir que cómo veo novelas o que qué dramático soy, pero cuando estaba yo ahí, yo dije, yo me acuerdo que esto no estaba, y pensé, algún vecino me vino a sembrar esto aquí, ¿verdad? Pero yo dije, no, pues ¿quién va a darse el tiempo de hacer esto, verdad? Pero dije, ¿por qué está esta hierba tan fea aquí? Y yo la arranco y sigue creciendo, y la arranco y sigue creciendo. Y cuando la arranco, los arbolitos quedan así en su forma de cuadro, muy bonitos. Pasan 2 semanas y otra vez están esas hierbas ahí alrededor, y siempre las tengo que quitar. Y como le digo, las he arrancado desde su raíz, pero salen mucho en muchos lados, salen por todos lados, ¿verdad? Y de verdad que, aunque no me lo crean, lo llegué a pensar, ¿será que alguien vino a sembrar esto? Que es justamente lo que le pasó a este hombre que tiene un campo de trigo en esta historia que Jesús contó. Los que saben de esto, hermanos, yo no sé nada del campo, pero los que saben de esto dicen que el trigo y la cizaña se parecen mucho, ¿verdad? Eso dicen los que saben mucho del campo, hermanos. Dicen que el trigo y la cizaña son del mismo color, crecen más o menos del mismo tamaño. Es decir, que solamente un experto, hermanos, puede decir, este es trigo, este es cizaña. A lo mejor si yo voy pasando por un campo de trigo y veo hierbas malas, cizaña ahí, yo voy a pensar que es lo mismo, que es trigo, que es pura cosa buena. Pero no son lo mismo. Hay una gran diferencia, porque la cizaña no sirve para nada. Entonces, en esta historia, hermanos, que Jesús contó, ¿qué representa la cizaña? ¿Qué es la cizaña? Y aquí es donde vamos a empezar a ver qué es lo que significa lo que Jesús contó, ¿verdad? Cizaña, hermanos, es todo lo malo que hay dentro del campo de trigo. Eso es la cizaña, lo malo que podemos ver dentro del campo de trigo. Es decir, dentro de nuestra vida, la cizaña, la hierba mala, es todas las cosas malas. Déjeme, le hago esta pregunta. ¿Usted alguna vez se ha sentido abrumado de tantas malas noticias? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Que usted se siente abrumado, se siente fastidiado de tantas malas noticias. Nosotros, hermanos, en los últimos 5 años, hemos visto muchísimas malas noticias. Es más, usted prende el televisor y usted ve noticias alarmantes, ve desastres naturales, usted ve todo el pleito político que hay en este país o en nuestros países, ¿cierto? Ve protestas. Y luego se vino el COVID. ¿Cuántas personas que conocemos han perdido la vida? Y es una tras otra. Y luego la semana pasada hubo un tiroteo aquí en el Kroger de Colorville. Y usted dice, tantas malas noticias. Hay personas, yo conozco personas, quizá usted es una de esas personas que dicen, no me gusta a mí ver noticias porque son puras malas noticias. ¿Cierto? Hay personas, yo a veces trato me gusta ver las noticias, pero a veces son puras cosas malas que están pasando, ¿verdad? Y uno se siente abrumado de tantas malas noticias, de tantas cosas malas que están pasando en nuestro tiempo, de tantas cosas malas que están pasando en nuestra vida. Como una persona, ¿verdad? Que a lo mejor sale de su trabajo fastidiada, cansada de su trabajo y dice, no, en mi trabajo son muy tóxicos, la gente es muy grosera, la gente es muy, pero bueno, ya voy a descansar a casa. Estoy cansado de la cizaña, estoy cansado de tanta hierba mala en el mundo. Y sale de su trabajo y en el camino ve
cizaña otra vez, ¿cierto? Vuelve a ver y vuelve a ver cosas malas. Y luego dice, bueno, ya el camino estuvo horrible, pero voy a llegar a mi casa. Y ahí en mi casa voy a estar con mi familia y en mi familia, bueno, ahí no va a haber nada de hierba mala. Y llega, hermanos, y escucha noticias que es otra vez cizaña, hierbas malas. O prende el televisor y se encuentra ahí con hierbas malas otra vez. Otra vez malas noticias. Y dice usted, no, esto de las noticias es horrible, me voy a salir a dar una caminata por ahí para despejarme porque estoy cansado de consumir cizaña todo el día. Y sale a caminar y otra vez en cualquier esquina ve un accidente o ve algo y dice, no, pero, o sea, el mundo está lleno de hierba mala. Entonces, hermanos, una de las cosas que Jesucristo sabe, y por eso él cuenta esta historia, es que vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad que tiene mucha hierba mala. Y mi objetivo, hermanos, no es tener un discurso pesimista en esta mañana en donde usted se vaya diciendo, ay, no, pues qué mundo tan terrible en el que vivimos. No, hermanos, vamos a hablar hoy de la esperanza que tenemos. Pero lo primero que tenemos que estar conscientes es que vivimos en un mundo donde hay cizaña, vivimos en un mundo lleno de cizaña. Hay muchas cosas malas, hay muchas malas noticias. Es más, no sé a usted si le ha pasado, los que tienen hijos, a mí me ha pasado, yo me he preguntado muchas veces, ¿en qué clase de mundo van a vivir mis hijos cuando sean adultos? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? ¿En qué clase de mundo van a vivir mis hijos cuando sean adultos? Yo me he preguntado eso. Y me he preguntado por los niños de esta iglesia, hermanos, ¿en qué mundo van a vivir? ¿Cómo va a ser su sociedad? Y de nuevo, no quiero sonar pesimista, pero me preocupa. A veces me pongo a pensar y me pongo a preocuparme y digo, ¿en qué mundo van a vivir? ¿Cómo va a ser el mundo en 20 años? ¿Cómo va a ser nuestra sociedad en 20 años? Entonces, la cizaña, una de las cosas que hace la cizaña, hermanos, es que asfixia y nos podemos sentir asfixiados de tanta cizaña. Hermanos, yo he tenido la oportunidad de reunirme con otros líderes de otras iglesias, con predicadores de otras iglesias, con pastores de otras iglesias, y cuando empiezo a escuchar sus conversaciones, cuando nos sentamos a tomar café o escucho a los que tienen más experiencia, más edad, o a otros más jóvenes, casi todos se sienten asfixiados de la sociedad en la que vivimos. Los pastores, los predicadores están preguntando, ¿cómo podemos ayudar a los jóvenes? ¿Cómo podemos ayudar a los niños? ¿Cómo podemos ayudar a las familias? ¿Cómo podemos nosotros ser ayudados de la sociedad en la que vivimos? Es una sociedad que está siendo ahogada por la cizaña, por las malas noticias. Entonces, hermanos, la cizaña ahoga. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué podemos hacer? Solamente quejarnos. Fíjese, cuando el sembrador, esta no es de esta historia, pero en las historias pasadas de Jesús que hemos estudiado juntos, en las que hemos reflexionado, veíamos una que se llama la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador, el sembrador espera que su semilla dé fruto. ¿A cuánto? ¿A cuánto? A 100 por 1, dice ahí Mateo 3. ¿Se acuerda que parte de la semilla cayó en los espinos? ¿Recuerda eso? Parte cayó en las piedras, parte cayó en el camino, pero la semilla cuando cae en buena tierra, el sembrador espera que dé fruto. Pero lo que el sembrador no espera, hermanos, es que alguien venga y en la noche, cuando nadie se da cuenta, siembre la mala hierba y la cizaña ahogue el trigo. Eso no, la expectativa del sembrador es fruto. Esa es la expectativa del sembrador. Y al final de cuentas, hermanos, la cizaña está en medio del trigo. Es decir, las malas noticias, las cosas malas, están en medio de nuestra vida todo el tiempo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo quiero que reflexionemos. Me parece muy interesante. Para mí, el núcleo de entender esta historia, para poder entender esta historia bien, que usted y yo entendamos bien lo que Jesús quiso decir en esta historia, es clave entender las dos preguntas que hicieron los trabajadores y cómo las responde el dueño del campo. Fíjese bien en esto, la clave de entender esta historia de Jesús es entender las dos preguntas que hicieron los obreros y entender la respuesta, sobre todo la respuesta del dueño. Es muy buena la respuesta. La primera pregunta que hacen los trabajadores, ¿cuál es, hermanos? Dice ahí, ¿verdad? En el versículo número 27 dice,
¿cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió esto? Y eso es lo primero que usted y yo tenemos que entender. Eso es lo que yo quiero que usted y yo entendamos. Hay estas dos cosas, yo quiero que usted las entendamos muy bien en esta mañana, en esta historia. Lo primero, fíjese, ellos trabajaron duro sembrando la semilla de trigo. La semilla de trigo empieza a crecer y de pronto se dan cuenta que el campo tiene malas hierbas, tiene cizaña. Y ellos vienen con el dueño del campo, con su patrón, con su amo y le preguntan, ¿por qué pasó esto? ¿En qué momento esta cizaña creció? ¿En qué momento nuestra vida se rodeó de tantas cosas malas en nuestra sociedad? ¿En qué momento? ¿Por qué pasó esto? Mire la respuesta, hermanos, es una respuesta tremenda. Dice el dueño del campo. ¿Qué responde el dueño del campo? El versículo 28 dice, ¿esto lo hizo quién? ¿Quién? El enemigo. Esto lo hizo un enemigo. Esto lo hizo no un enemigo, sino el enemigo. Esto lo hizo el enemigo. ¿Quién es el enemigo, hermanos? ¿Quién es este enemigo que siembra la cizaña para que el trigo se sienta ahogado? ¿Será un político? ¿Será un líder religioso? ¿Será Cash Luna? No se van a enojar los de Guatemala aquí, ¿verdad? ¿Será? ¿Quién será, hermanos, este enemigo? ¿Será los narcos, hermanos? ¿Quién será este enemigo? ¿Quién es? Dígalo sin miedo. Satanás, ¿cierto? El enemigo, entonces, es muy importante, porque fíjese, cuando ellos vienen, yo me imagino, no sé cómo vendrían ellos, pero yo me imagino, y bueno, esta es una historia que Jesús cuenta, pero yo me imagino, si yo fuera ellos, hermanos, yo vendría muy enojado, yo vendría muy frustrado, porque hemos trabajado mucho, y de pronto las cosas no están saliendo como nosotros queríamos. ¿Le ha pasado eso? Usted trabaja mucho y las cosas no le salen como usted quiere y usted se frustra y te dice, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Preguntan ellos y la respuesta, yo quiero que usted se guarde esta respuesta en su corazón. La respuesta es, lo hizo el enemigo. ¿Por qué es importante que usted y yo sepamos que lo hizo el enemigo, hermanos? Porque a veces en nuestra frustración vamos a querer culpar a alguien que no tuvo la culpa. En nuestra frustración vamos a querer culpar a alguien. Vamos a decir, me lo hizo mi esposa, o me lo hizo mi esposo, o me lo hizo fulano porque no me quiere, o estos los que me tienen envidia me lo hicieron, o etcétera, etcétera. Vamos a querer dividir. Por eso hoy vivimos en una sociedad dividida, hermanos, donde la gente se culpa una con otra. Usted fíjese, la política está dividida, los deportes están divididos, las escuelas están divididas. Hay mucha división y hay mucha división en nuestra sociedad porque la gente se culpa una con otra. ¿Se fija, hermanos? Es más, en los matrimonios la gente se culpa uno con otro, ¿cierto? La gente cree en el espejismo de decir, cuando yo deje a este hombre, mi vida va a ser, él es la cizaña de mi vida, ¿cierto? Cuando yo deje a esta mujer, ella es la cizaña de mi vida. Las estadísticas muestran, hermanos, que una persona que se separa, una persona que deja a su esposo o a su esposa porque cree que él es la cizaña, las estadísticas muestran que las personas no viven de manera más feliz después de eso. Al contrario, hay grande ansiedad, viene grande depresión. ¿Se fijan, hermanos? Porque creemos que la cizaña es una persona cercana a mí. Por ejemplo, vemos una persona que cae en pecado o que le hace daño a otra persona. Recuerde, él no es el enemigo, hermanos. Ella no es el enemigo. ¿Quién es? Satanás es el enemigo. No nos llamemos unos a otros enemigos, hermanos. Ustedes y yo no somos enemigos. Entre nosotros no somos enemigos. A veces nos podemos ofender unos a otros. A veces podemos hacer cosas malas unos a otros. A veces podemos cometer unos errores y grandes errores unos con otros. Pero recuerden, hermanos, no somos enemigos entre nosotros.
El que viene y sembró la cizaña, ¿quién es? Satanás. El diablo, como Dios trabaja, también el diablo trabaja. Y no trabaja apareciéndonos en la noche o no se nos aparece con vestido de cuernos ahí para asustarnos. No, el enemigo trabaja sembrando la cizaña en nuestro corazón. De nuevo, le repito esto, nuestra tendencia es pensar que otros tienen la culpa, que otros me han hecho daño, que la gente es mala y el enemigo verdadero es Satanás. El enemigo no es su esposa. El enemigo no es su esposo. El enemigo no son otras personas que usted percibe como enemigos. Usted puede tener problemas con otras personas, pero ellos no son su enemigo. El enemigo es Satanás. El que hizo todo ese desastre cizañesco es Satanás cuando viene y siembra su hierba mala. Y eso pasa en nuestra sociedad. Todo, fíjese, voltea a nuestro alrededor y fíjese todo lo que ha pasado en nuestro mundo. Y cómo la gente se odia, y cómo la gente se habla, y cómo la gente se golpea, y cómo hay racismo y cómo hay injusticia en nuestra sociedad, y cómo hay todo eso, y pensamos, los culpables son ellos, los culpables son ellos, los culpables son ellos. Dicen los demócratas, los culpables son ¿quiénes? Los republicanos, y los republicanos dicen, los culpables son ¿quiénes? Los demócratas, y ninguno de ellos son los enemigos, hermanos. ¿El enemigo quién es? Satanás. No se nos debe olvidar esto, porque si se nos olvida que el enemigo es Satanás, nos empezamos a ver unos a otros como enemigos. Y la segunda pregunta que hacen ellos es, bueno, ¿y qué hacemos? Ok, ya entendimos, el enemigo no soy yo, no es mi esposa, no es mi suegra, no son mis tíos, no son la gente del trabajo, no, ellos no son mis enemigos. El enemigo es el diablo, como decía el papá de Betty la Fea. ¿El diablo es qué? Ay, si la vieron, ¿verdad? Si les pregunto de un versículo de Pablo, no se lo saben, pero de Betty la Fea sí se lo saben. Bueno, está bien. El diablo es puerco, ¿verdad? Decía el papá de Betty la Fea. Y el diablo es puerco, hermanos. Él es el enemigo. Él es el enemigo, ¿verdad? Y luego ellos preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Esta pregunta me encanta, hermanos, porque si ellos vienen conmigo en mi campo y algún enemigo, ya me di cuenta que no debo echar la culpa a nadie, ni debo ver a grupos de personas, ni a personas como mis enemigos, sino que el enemigo es Satanás. Y sembraron en mi campo y me dicen, Juan, ¿qué hacemos? En tu campo sembraron mala hierba. Yo le digo, ¿sabe qué? Vayan y arránquenla toda. Arránquenla y quémenla. Pero el dueño del campo no responde esto. Esta no es su respuesta. Su respuesta es, ellos dicen con insistencia, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Él dijo, no. No sea que al recoger la cizaña, arranquen el trigo junto con ella. No la arranquen. ¿Qué hacemos? Verso 30. Dejen que ambos crezcan juntos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha, diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo y pónganlo en mi granero. Pónganlo en mi granero. Hermanos, a mí me sorprende tanto la respuesta del dueño del campo, que los trabajadores vienen y dicen, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Él dice, no. Yo diría que sí, hermanos. Yo diría, arranquen esa cizaña. Aunque sufra un poco de trigo, arránquenla, pero no quiero ver más esa hierba mala en mi vida. Arránquenla. ¿Sabe por qué pienso eso, hermanos? Porque esa sería mi respuesta. Porque nos gusta tomar el control en nuestras propias manos. Porque no nos gusta esperar en Dios. Porque quiero controlar todo lo que pueda. Pero lo que nos enseña esta historia es que cuando nosotros controlamos, muchas veces hacemos más daño que beneficio. ¿Se fija? El dueño del campo le dice, no recojas la cizaña porque vas a hacerle daño al trigo. Nuestra tendencia es a ser controladores, a querer controlar todo, hermanos. No podemos decir, bueno, el Señor se va a encargar de eso. No, queremos controlar frenéticamente todas las cosas, aunque hagamos daño. El hombre, déjenme le digo esto, hermanos, usted y yo, las personas somos muy malos para cosechar.
Es decir, somos muy malos para juzgar. No deberíamos juzgar. Ese no es nuestro trabajo, hermanos. Cuando nosotros nos ponemos a juzgar, número uno, tomamos el lugar que no nos corresponde. ¿De quién es el lugar de juez? Dios. De Dios. Y Él está lleno de gracia y de misericordia. Cuando usted y yo tomamos el lugar de jueces, hacemos un pésimo trabajo. Usted y yo no somos los dueños del campo. Usted y yo no somos los jueces. Usted y yo somos los trabajadores que vienen preocupados y le dicen, oye, está la cizaña, ¿quieres que la arranquemos? Y el juez nos dice, no, hay que esperar. Porque ustedes son muy malos haciendo ese trabajo. ¿Se acuerda usted cuando Samuel fue a buscar al libertador de Israel a la casa de Isaí? ¿Se acuerda esa historia, hermanos? Llegó el profeta Samuel y dijo, vengo, era una familia con varios varones de hijos, y dijo, vengo a buscar, Dios me dijo que viniera a esta casa porque vengo a buscar al próximo rey de Israel. Y vio un muchacho fortachonzote, así grande, guapo, así como yo, ¿verdad? Claro, pero vio un muchacho alto, fornido, y Samuel pensó que él es el próximo rey de Israel. Y Dios le dice que no es. Y luego ve un segundo, bueno, este segundo no está tan alto, pero está alto, está fuerte. Él debe ser el próximo rey de Israel. ¿Y qué le dice Dios, hermanos? Él no es. Y así va hasta que Isaí le dice, oye, pero ya no tengo más hijos. Estos son todos mis hijos. Samuel le insiste. Samuel le dice, ¿no tienes otro hijo más? Dice, sí, pero ese no, ese es un bien flaco, ese pobre, desnutrido, ojeroso, sin ilusiones. Y anda por allá cuidando a las ovejas. Chaparrito así, rubio, y es bien delicadito de paso. Dios le dice, dile que lo traiga. Y cuando llega cuando llega David, hermanos, Samuel lo ve y Samuel dice, este no va a ser. ¿Y Dios qué le dice? Él es el próximo rey de Israel. Y Dios le dice a Samuel, es que tú ves las apariencias, pero Dios ve ¿qué? El corazón. Porque nosotros vemos las apariencias, hermanos. Por eso nosotros somos tan malos jueces. Imagínense que usted y yo tuviéramos la tarea de juzgar en el juicio final, qué pésimo trabajo haríamos, basado en las apariencias. Por eso Dios le dice aquí, no, usted no juzgue, usted no se preocupe con juzgar. Muchas personas vienen, hermanos, y preguntan, oiga, ¿se van a ir al cielo los que hacen esto? ¿Se van a ir al cielo? Deje de pensar en eso, hermanos. Deje de pensar, oye, ¿será que esto está bien? ¿Será que esto está mal? Y nos ponemos a juzgar. Gracias a Dios que nuestro trabajo no es juzgar, porque lo hacemos muy mal. Nuestro trabajo es esperar en Dios. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es juzgar, hermanos. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿A quién sí va a ir al cielo? ¿Quién está con Dios y quién no? Ese no es nuestro trabajo, hermanos. Nuestro trabajo es obedecer a nuestro maestro. Nuestro trabajo es esperar en Dios. Pero no, el cristiano de pronto se quiere poner a tomar el control él, a cosechar. Queremos tomar la solución en nuestras manos, queremos tomar esa hoz y queremos empezar a meterle machete a toda la vida, ¿verdad? Decidiendo, y lo que hacemos, hermanos, es que hacemos daño. Quizá bien intencionados, pero hacemos daño. Necesitamos entonces, hermanos, recordar que Jesús va a venir por su trigo. Si usted mira a su alrededor, con las enfermedades, con las divisiones, con las protestas, con las injusticias, con la pobreza, con todo lo que usted y yo vemos, con toda la cizaña que usted y yo vemos a nuestro alrededor, y usted dice, quisiera hacer algo. ¿Sabe qué es lo mejor que usted y yo podemos hacer como cristianos? Esperar en Dios. Confiar en Dios. Si usted y yo nos ponemos a tomar el control en nuestras manos, vamos a dañar el trigo. Y yo sé, hermanos, si ustedes como yo, a veces nos dan ganas, hermanos, de ir y ahorcar la cizaña, ¿verdad? Y quemarla. Pero ese no es nuestro trabajo, hermanos, porque vamos a hacer daño. Aprendamos a esperar en Dios, hermanos, en sus tiempos que son perfectos. Aprendamos a esperar en sus temporadas. Aprendamos a soltar el control y decir, yo no hay nada que pueda hacer, lo único que puedo hacer es seguir orando, pidiéndole a Dios y que el Señor venga a su tiempo.
Si queremos resolver, recuerde, Dios vino y le prometió a Abraham un hijo. Abraham dijo, le voy a dar una ayudadita a Dios. Tuvo a Ismael y todo fue un desastre. ¿Se acuerda? Qué desastre. Cuando nosotros queremos ponernos a darle una ayudadita a Dios, cuando nosotros queremos ponernos a tomar su lugar, no podemos. Quizá ustedes como yo, que me preocupa el futuro, me preocupa qué va a pasar con mi vida, con nuestras vidas, con mis hijos, con nuestros trabajos. Yo me preocupo igual que ustedes, hermanos, pero si me pongo a cortar la cizaña yo y tomo el control de mi vida, va a ser un desastre. Y esta no es una invitación a la irresponsabilidad, como siempre le digo, esto es una invitación, hermanos, a que depositemos en las manos de Dios nuestras preocupaciones, a que podamos esperar en Dios, confiados. Siga trabajando duro y siga confiando fuertemente en el Señor. Esa es la invitación de esta historia, hermanos. Yo me imagino, yo echando a volar mi imaginación, me imagino que los trabajadores del campo todos los días pasaban por el campo y veían la cizaña ahí y decían, ay, ¿cuándo se va a acabar esta mugrosa cizaña, verdad? Con ganas de ir a arrancarla, pero ya les había dicho el amo, déjenla tranquila. Déjenla, ustedes esperen. Todo tiene su tiempo. Quizá usted está cansado de ver cosas malas alrededor de usted, pero recuerde que todo tiene su tiempo, que el Señor va a venir por su trigo y esa es nuestra esperanza. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar de pie. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua ya he dejado. La vida antigua ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pueden tomar su lugar. Dios les bendiga a todos otra vez, hermanos. Estamos por terminar nuestra reunión del día de hoy. Gracias a Dios.